Onofre Antonio López Alarcón. Ya él mismo se presentará y nos hablará acerca de su currículum vitae, porque entendemos que traemos un tema trascendental en lo que es la educación, sobre todo la educación en los niños y en los adolescentes. Educar en cualquier parte del mundo, evidentemente, es un problema de valores. Y nosotros entendemos, de pronto en forma equivocada, ya el profesor Onofre nos lo dirá, si estamos equivocados en lo que respecta a que pensamos que hay un gran fracaso a nivel universal sobre la educación actual. Por eso queremos, en primer lugar, presentarles al profesor Onofre. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y cuéntale un poco a la audiencia entonces cuál ha sido tu carrera dentro de la enseñanza hasta el momento. Bueno, yo la verdad es que casi, no voy a decir de manera accidental, ¿no? Pero cuando yo estaba estudiando, yo soy licenciado en Ciencias Empresariales, pues la verdad es que yo no pensaba en la educación. Fue como consecuencia de una estancia que estuve en Inglaterra, en la provincia de Oxford, que estuve de pintor de brocha gorda en una escuela con niños con problemas, ¿no? Que estaban sus padres en la cárcel. Era una escuela que dependía del gobierno local de Londres, pero estaba en Oxford, no sé por qué. Y allí pues yo fui a aprender inglés, ¿no? Y me tropecé con este maravilloso mundo de la educación. Cambiaron mis esquemas, y lo que pudo haber sido, digamos, una carrera en el mundo de la banca, de la empresa, etcétera, pues se quedó en la educación, agraciadamente para mí. Ese fue mi contacto con la educación. Desde el año 80, pues digamos que estoy 1980, porque ya soy un poco mayor. Has sido inclusive director, ¿no? Sí, bueno, yo ahora mismo mi puesto de trabajo está en el Instituto Alquipir, en Cejín, y ahora soy profesor, normal y corriente, ordinario, y estuve 4 años en la jefatura de estudios y 7 años en la dirección. Hace un año aproximadamente que ya dejé el cargo de director y bueno, pues estoy en otra faceta. Muy bien. Onofre, cuando se habla evidentemente de educación, estamos hablando de 3 presupuestos diferentes en lo que se refiere a que la educación que nosotros adquirimos, que nosotros incluimos dentro de nuestro acervo intelectual, parte de nuestra familia, de nuestra casa donde vivimos, donde nos criamos, parte de la calle, donde nosotros evidentemente estamos asiduamente, y parte también de los institutos de estudio de educación primaria, secundaria o universitaria. Nosotros nos vamos a circunscribir, evidentemente contigo, en lo que se refiere a la educación actual dentro de los institutos de enseñanza y en España, porque evidentemente un instituto de enseñanza en un país árabe como Qatar o Emiratos Árabes Unidos, evidentemente es muy diferente a lo que puede ser, por ejemplo, aquí en España. Entonces, lo primero que quiero que le digas a la gente en esta primera entrega, porque contigo iremos trayendo alumnos en diferentes programas, iremos trayendo papás y mamás que están en los diferentes AMPAs, en los diferentes institutos, traeremos inclusive al actual director del Alquipir, a Juan, para que también nos hable, que esté siempre contigo, en fin. Pero ¿cuál es, en tu concepto, la finalidad educativa de los institutos, de los distintos centros de enseñanza aquí en España? Pues yo diría que hacer personas, ¿no? Hacer personas que sepan adaptarse
a la sociedad fundamentalmente. Esa es yo creo que es la labor fundamental, ¿no? La educación es una tarea que, si la circunscribimos exclusivamente al mundo de los datos, al mundo de saber escribir, saber, sobre todo, pues información, ¿no? Lo que podemos decir, entre comillas, cultura, ¿no? Nombres, datos geográficos, historia, eso es importante, eso es importante. Pero sobre todo, yo creo que de lo que se trata es de saber hacer seres que sepan desarrollarse en la sociedad, ¿no? Que sepan vivir en un mundo diferente, con diferentes culturas, que sean tolerantes, ¿no? Que tengan respeto hacia los demás, respeto hacia otras religiones, hacia otras ideas políticas, hacia otros sexos y también hacia otras culturas, ¿no? Últimamente, pues tenemos aquí en España una asignatura en la sociedad que ya la tuvieron otros países mucho antes que nosotros, pero, por ejemplo, el adaptarnos al fenómeno de la inmigración es algo que la sociedad pues tiene que digamos, aprobar esa asignatura, ¿no? ¿Entiendes? Yo creo que sobre todo se trata de hacer gente que sepa desarrollarse en la sociedad con buena voluntad, ¿no? Ahora bien, en todos esos años, en tu experiencia personal como profesor, y comencemos este ciclo hablando de los alumnos, ¿hay falta de interés en el alumnado? ¿Hay falta de respeto? ¿Hay falta de disciplina? ¿Ha cambiado ese alumnado desde que tú empezaste en el profesorado al día de hoy? Pues a mí me gustaría contestar diciendo una frase que no es mía, ahora citaré al autor, ¿no? Está en un libro de inglés, de estos que de la escuela de idiomas, que tenía y me llamó bastante la atención, ¿no? Me vaya a permitir que lo lea, ¿no? Dice así, dice: nuestra juventud ahora ama el lujo, tiene malos modales, desprecio a la autoridad, muestra falta de respeto a sus mayores, contradice a sus padres y tiraniza a sus profesores. ¿Eso qué actual es? Claro. Pero eso es una cita de Sócrates, ¿eh? Año 400 antes de Cristo. Quiero decir que muchas veces cuando decimos que la juventud actual no tiene respeto, etcétera, siempre lo decimos la gente que somos más mayor y lo decimos sobre los jóvenes que hay ahora mismo. Pero seguro que cuando nosotros éramos jóvenes, gente que era más mayor lo decía de nosotros, Sócrates lo decía de sus jóvenes, ¿no? Creo que esa frase hoy día es tan actual como era 400 años antes de Cristo, ¿no? Yo, si digo que es verdad que ahora parece que hay más falta de respeto, lo podría decir, lo podría decir. Creo, como mayor seguramente que soy, que hay más falta de respeto. Pero alguien me podría decir que eso también lo decía mucha gente antes que yo, como la cita que acabo de decir, ¿no? ¿Cómo se corrige o cómo se trata, por lo menos, si es que no se puede corregir, cómo se trataría el tema entonces por parte del profesorado? La verdad es que todo el asunto relacionado con la disciplina, el respeto, pues está como muy interrelacionado también con el mundo de las familias, principalmente yo diría con el mundo de las familias. No quiero ni mucho menos dejar de asumir la parte importante, es una parte bastante importante de responsabilidad que se tiene en la escuela a la hora de fomentar esos valores, ¿no? De hacer que un alumno sea un ser sociable, pero creo que probablemente sea en el mundo de la familia donde más se pueden atajar este tipo de valores. Pero ahí nos encontramos con temas tan graves como, por ejemplo, pueda ser el absentismo, ¿no?
difícilmente se puede trabajar con un alumno que apenas va a clase, que falta de manera, vamos, que falta muchísimo, ¿no? Que luego es difícil contactar con los padres de ese alumno. Pero bueno, digamos que se podrían clasificar, por decirlo de alguna forma, a los alumnos. Aquellos que casi no van son un problema, el problema del absentismo, que se trata a través de los servicios sociales, desgraciadamente en algunos casos a través de la Fiscalía de Menores, pero en la escuela evidentemente se puede trabajar bastante ese tema con un apoyo imprescindible por parte de la familia. Eso. Ahora, Onofre, has mencionado a los padres, a los papás y a las mamás, y nosotros sabemos que en todos los institutos habidos y por haber dentro del territorio español existen lo que se llaman las AMPA, Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Ahora bien, ¿es cierto o se podría decir que esas AMPAs están formadas solamente por los papás y las mamás de los niños buenos? Pues la verdad es que desgraciadamente, cuando antes lo comentaba, cuando tú quieres tratar la problemática de un alumno absentista, pues en bastantes ocasiones, no digo en todas, pues incluso tienes problemas de poder hablar con los padres. Es verdad que las asociaciones de padres generalmente, no solamente las asociaciones de padres, sino los padres que asisten a las reuniones, a las asambleas que hacen esas asociaciones, generalmente suelen ser los padres de los alumnos que van bien. Eso es un hecho que ahí lo tenemos, ¿no? Pero bueno, esos son los mimbres que tenemos para hacer el cesto, ¿no? Pero efectivamente eso es una realidad. Yo, al hilo de las AMPAs, creo que una de las cosas bastante importantes, nosotros le reclamamos que los padres estén más presentes en el mundo de la educación, que se involucren más, incluso en la propia gestión de los centros educativos. Pero yo creo que hay una condición indispensable, y es que no les facilitamos los recursos necesarios. No quiere decir que si los padres quieren tener una reunión, el director o la directora del colegio o del instituto les niega un local. No, por supuesto que se lo deja, pero no hay, digamos, un espacio físico permanente para ellos. Yo creo que una de las cosas necesarias sería que tuviesen pues, un espacio lo suficientemente adecuado, de exclusivo uso de la asociación de padres o de los padres, que tuviesen, pues yo qué sé, pues un armario, el ordenador, no sé, los útiles mínimos que se puede tener en un centro educativo para poder desarrollar una mesa, una silla, y que eso estuviese de manera permanente al uso de ellos. Sería una manera de facilitar que fuesen. Porque tú te pones en el caso de los padres y dices, bueno, pues yo tengo mi horario de trabajo, me llama el profesor a tal hora, tengo que hacer un esfuerzo para poder estar a esa hora. Pero bueno, yo creo que si le habilitásemos un local tanto a los padres como a los delegados de los alumnos, permanente de uso de ellos, podríamos ser un poco más exigentes. Muy bien, ya traerás a nuestro programa algún papá, alguna mamá, para que ellos entonces in situ aquí nos cuenten sus problemas y cuál es el verdadero significado, digamos, de esa sigla, AMPA, y qué es lo que ellos hacen entonces dentro del instituto. Pero algo, Onofre, que a nosotros nos ha llamado profundamente la atención desde prácticamente que llegamos a España. Nosotros ahora tenemos un hijo que se encuentra en segundo de bachillerato, allí en el Alquipir, y algo que nos ha llamado poderosamente la atención es los libros de texto. Y te explico por qué. En nuestro país, en Uruguay, por ejemplo, en Argentina lo mismo, si tú vives en Montevideo, que está al sur de nuestro país, y tienes que trasladarte por cuestiones de trabajo al norte, a 500 kilómetros, por ejemplo, a Rivera o Artigas, son ciudades limítrofes con Brasil, y tienes un hijo,
que está en segundo de bachillerato y se traslada evidentemente contigo, con el núcleo familiar, cuando llega allí lo único nuevo que va a encontrar son los profesores, porque tanto en literatura como en química, física, historia, lo que fuere, los textos son exactamente los mismos que tenía en Montevideo. O sea, hay un programa general para todo el territorio de la República Oriental del Uruguay donde un niño no siente ese traslado en el caso de los textos. Pero, por ejemplo, del Alquipir, por ejemplo, de Sejín al Vega de Largos, hay 300 metros. Sin embargo, los textos los libros son distintos. Sí. ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Sí, bueno, eso es un asunto controvertido, ¿no? Yo estuve una vez en una charla en la Casa de la Cultura de Cejín, que vino Javier Urra, que era el ex defensor del menor, y recuerdo que un padre le hizo esa pregunta y dice, mira, hay que saber convivir con ese problema. Ese problema no tiene solución, decía él. No obstante, hay algunas cosas que dice la ley y yo quiero apuntar algún dato al respecto. Por ejemplo, la ley dice que fijados los libros de texto deben de permanecer de manera invariable durante 4 años. Eso es una cosa. Pero claro, hay muchas editoriales, como en la sociedad actual. La sociedad actual es una sociedad compleja. Hay muchas editoriales. El gobierno tendría que decir, pues yo elijo exactamente esta editorial y además para todo el territorio nacional. Eso puede venir bien en el sentido de que el libro sea el mismo, pero cuando hay competencia es verdad que la editorial B puede mejorar el libro que hace la editorial A. O sea que la competencia también mejora eso. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo para resolver este problema en centros de enseñanza y también en municipios? Yo creo que eso incluso debería de ser algo, incluso no a nivel de municipio, sino a un nivel superior al municipio, ¿no? Como pueda ser una comarca o una provincia o comunidad autónoma, ¿no? Facilitan el libro al colegio. El libro es del colegio o es del instituto. El libro no pertenece al alumno. Entonces, cuando el alumno va, le dan el libro, pero no es dado, es prestado. Entonces, ese libro prestado, el alumno lo tiene que devolver cuando termine el año. Y cuando acaba ese año, el alumno que viene de nuevo coge el libro. De tal manera que el dinero le cuesta, evidentemente, a la administración pública, ¿no? Porque o bien de una manera o de otra lo van a pagar los fondos públicos. Y de esa forma yo creo que se podría combinar el que cada centro de enseñanza elija el libro que considere más adecuado, porque hay profesores que creen que el libro de la editorial fulana es mejor, dan mejor la clase que con el de otra editorial, ¿no? Y no le costaría dinero al alumno. Y el caso ese que dices de Montevideo a no sé qué otro sitio hay un cambio, bueno, pues aquí podría venir un niño de Barcelona a Moratalla o a Calasparra o donde sea y decir, bueno, yo me cambio, pero sé que cuando vaya al centro de enseñanza, el centro educativo es el que me deja el libro. Eso yo creo que es un buen sistema. Sí, ahora, de todas maneras, yo extraigo de tus palabras que hay o prima sobre la enseñanza un interés económico o un interés político, porque realmente si quienes hacen la ley, por ejemplo, nos decías, 4 años, no se va a cambiar, cuando en realidad tendría que ser de por vida, porque, reitero, mi niño está estudiando en el libro de química del autor Pérez Pérez y se traslada a 1200 kilómetros a otra población. Él va a seguir estudiando en el libro de química de Pérez Pérez. Eso es un ideal, pero que yo no... pero es que yo eso no lo veo factible. O sea, yo no veo España con la diversidad de comunidades autónomas y todo eso, no lo veo posible, ¿no? Ahora mismo hay una cultura, ¿no? De que cada centro de enseñanza puede poner los libros que quiera. Yo no veo fácil el que diga, no, va a ser
para todos los centros de enseñanza igual de una comunidad autónoma. Yo eso lo veo muy difícil, por no decir imposible, lo veo muy difícil y desde luego imposible dentro del contexto nacional. Además, estamos en una legislación muy cambiante. Nosotros estamos en la Ley General de Educación de 1970, en el año 90 aparece la LOCSE, la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo, que se fue implantando poco a poco. En el año, si no recuerdo, 2002, sale la LOCE, la Ley de Calidad de Educación, que no llegó a implantarse porque la actual ley, la Ley Orgánica de Educación, denominada LOE, del año 2006, la deroga antes de que se empiece a implantar en el apartado este de las programaciones, del contenido de las distintas materias que conocemos técnicamente como currículo. Bueno, pues ha habido un cambio legal tan amplio en poco tiempo que incluso ha hecho imposible que esos 4 años se hayan podido mantener los libros. Porque claro, todo el cambio legal ha llevado como consecuencia a un cambio en los contenidos, y el cambio en los contenidos ha llevado a un cambio de los libros. Bueno, ha habido, la verdad, un guirigay importante. Uno siempre pediría, dice, oye, que haya consenso en materia educativa, etcétera. Eso es lo que se dice siempre. Lo que pasa es que después, pues cada persona tenemos nuestra receta y los partidos políticos pues tienen también la suya propia. Lo ideal sería eso, ¿no? Que hubiese consenso, pero es complicado. Onofre, el corolario de esto sería preguntarte acerca de la importancia de la formación profesional. Cuando hablamos de la educación, piensa que el sistema educativo español es un sistema educativo complejo, en el sentido de tener la educación infantil, la primaria, la secundaria obligatoria, la secundaria posobligatoria, la universidad, ¿no? Y nos centramos muchas veces en el camino de decir, bueno, un crío que entra en infantil tiene que acabar en la universidad, y eso no está mal, no está mal. Pero dentro del contexto social y productivo de una sociedad, pues luego lo que no podemos hacer es fábricas de parados. Muchas veces la universidad se convierte en eso. España es uno de los países que menos porcentaje tiene de alumnos estudiando formación profesional. Y la formación profesional es algo que hace falta al sistema productivo, porque hacen falta mandos intermedios. En una obra no existe el peón y el arquitecto. Hay mandos intermedios, y los mandos intermedios tienen que estar cualificados, y eso te lo da la formación profesional. No hay una cultura de estudio de formación profesional, ¿no? Hay países que van mucho más a la vanguardia en ese sentido, en el contexto europeo, como Alemania, en fin, y otros países. La formación profesional yo creo que no está lo suficientemente tratada dentro de la cultura social que hay. Siempre la propia Ley General de Educación del 70 la trataba como algo residual. El que no iba bien estudiaba formación profesional, ¿no? Cuando debería de ser decir, bueno, si yo quiero una carrera universitaria, bien, pero si no la quiero, puedo ser un buen alumno. Y de hecho conozco muchos casos de alumnos que hemos tenido en el instituto, alumnos brillantes, que han empezado a estudiar una carrera universitaria y al año, a los 2 años, se han metido en un ciclo de grado superior, de formación profesional de grado superior, que también es enseñanza superior, y bueno, pues han tomado una cualificación y un puesto de trabajo mucho antes, ¿no? Muy bien, Onofre, te agradecemos profundamente esta primera visita, porque saben perfectamente bien quienes nos están viendo y escuchando que simplemente nos hemos tomado la primera copita de vermú. Estamos apenas en el aperitivo, porque Dios mediante les vamos a traer una opípara cena en sucesivos programas que Onofre esté con nosotros, y también, como les decíamos anteriormente, en cada uno de ellos nos traerá a alguien que también acerca de este tema tan controvertido actual de la educación, entonces hará que por lo menos ustedes en cada programa se queden
con algún tipo de enseñanza diferente acerca de este tema. Muchas gracias por hoy. Te podemos